periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este miércoles 15 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, 15 de agosto, es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Como estamos en Ley Emiliani, el festivo pasa para el próximo lunes. Este es un país donde hay muchos ateos, especialmente en una izquierda que es maravillosamente adicta al jueves de Corpus, al jueves de la Ascensión, al Día del Sagrado Corazón, al Día de la Asunción de la Virgen, como este. De manera pues que la celebraremos el próximo lunes, pero hoy es el Día de la Asunción de la Virgen María a los cielos. El ministro Botero finalmente no dijo mayor cosa el día en que fue reconocido por las tropas en la Escuela Militar de Cadetes, una ceremonia que no lució. Trajeron unos niños del Pacífico nariñense para que hicieran una banda de guerra, en fin, eso no se entendió mucho, y el ministro Botero en silencio porque ya nos dijeron ayer que el gran pacto institucional contra la cocaína, contra el narcotráfico, vendrá más adelante. No hay nada para anunciar todavía. Marco Velilla, otro gran candidato del Centro Democrático a la Contraloría, estará con nosotros hoy en la hora de la verdad. Jurista eminentísimo, entre los que puedan descollar en esa materia, y hombre muy aplicado a la tarea del derecho económico. Es un candidato de excepción también para la Contraloría. Ayer fue presentación de los candidatos ante la plenaria del Senado y hoy lo será ante la plenaria de la Cámara. El próximo lunes tendremos Contralor y este sabrá las tablas de multiplicar y sabrá dividir y sabrá qué es un logaritmo y sabrá qué es el Producto Interno Bruto y sabrá dibujar una ley de demanda y una ley de oferta. Y si le hablan del teorema de la telaraña, tal vez no se asuste, como el Contralor que hemos tenido hasta ahora, que lo dijeron muy bien en redes sociales. Se dedicó 5 días a hablar lo que cayó en 1455 días de su paso por la Contraloría. Ese es el Tartufo, ese es Maya Villazón. Vamos a tener un Contralor de verdad a partir del próximo lunes. Hacemos votos, obviamente, nuestros candidatos son claros y nuestro candidato de excepción es obvio, pero que no se equivoque el Congreso esta vez. ¿Por qué importa Colombia tantos millones de toneladas de alimentos? Hoy hablaremos con el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Enrique Bedoche. Tema fundamental, esencial, la tasa de cambio. Tema esencial, la inseguridad. Tema esencial, el problema del narcotráfico. Tema esencial, la amenaza que pende sobre el sector por una expropiación o confiscación de 3 millones de hectáreas. Lo que faltaba. Ahora hay banda de policías secuestradores. La llaman los magníficos. Vea pues usted en qué vamos. El fracking con responsabilidad ambiental es perfectamente posible, dice la señora ministra de Minas. Nosotros la apoyamos. Eso hay que estudiarlo a fondo, con cuidado, con juicio, porque, señores, nos estamos quedando sin petróleo. Y estamos sobreviviendo con mala supervivencia, puesto que tenemos déficit en la balanza comercial, a pesar del petróleo, por el petróleo. Si el petróleo se agota, si no tenemos fuentes nuevas de explotación de petróleo, no sé qué le va a pasar a este país. De manera que aquí no hay que andar con prejuicios,
no hay que andar por las ramas, el tema es ese, y el fracking ha cambiado mucho y hay posibilidades de hacer un fracking responsable. El bus que se estrelló en el Ecuador. Esta es una noticia trágica, de esas que uno no quisiera dar, pero es que ahí hay, como en todo en Colombia, ahí hay chanchullos, ahí hay cosas oscuras, ahí hay cosas raras. A esa gente se la llevaban gratuitamente hasta el Ecuador y decían que iban para el Perú, y salieron de Cali, pero el bus salió de Cúcuta. ¿No les parece a ustedes que hay demasiadas cosas raras en ese viaje hacia la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? Ojalá lo sepamos algún día. Condenado José Miguel Narváez por un crimen que nunca cometió. El matoneo al que fue sometido por el testimonio de unos paramilitares que ahora sí cuenta. Cuando los paramilitares hablan del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, cuando cuentan historias sobre ciertos generales o exgenerales de la República que andan por ahí de la policía, el general Naranjo, para ser exactos, esos testimonios no valen nada. Cuando hablan de José Miguel Narváez, valen todo. Narváez asusando a los paramilitares para matar a Jaime Garzón, ¿como a cuenta de qué? Se necesita no conocer al personaje, no haber hablado nunca con él, no saber cuáles fueron sus ejecutorias. ¿O fue que desde la subdirección del DAS golpeó esas estructuras paramilitares que se desquitaron con él, diciendo mentiras, que era el que asusaba a Carlos Castaño para matar a Jaime Garzón, como si Carlos Castaño hubiera necesitado de alguien que lo instigara para matar a alguien? Lo de José Miguel Narváez es una falla tremenda de la justicia colombiana. Vamos a ver qué pasa con la segunda instancia. Ojalá funcione, ojalá se imponga de verdad la justicia, pero hay que decir que el crimen de Garzón no quedó impune. Entonces José Miguel Narváez lo mandó matar y ahora hay un problema con un coronel Plazas que se quiere ir para la JEP a hablar del tema de Jaime Garzón. La cirugía de bypass gástrico es por cuenta de todos. Eso lo dice la Corte Constitucional, que está dedicada a esos temas tan apasionantes desde el punto de vista constitucional. Como no tiene otra cosa que hacer. Requesens desaparecido. ¿Y qué pasa con Lorenza Le? Ya tenemos el dato del número de veces que ha sido pospuesta la audiencia en la que se va a llevar a Lorenza Le para hacerle los cargos. Se ha pospuesto esa audiencia más de 50 veces. Y aquí nos volvemos a preguntar, ¿quién capturó en Colombia a Lorenza Le? ¿Con qué autorización? ¿Bajo qué reglas del derecho internacional fue entregado a Venezuela? ¿Por qué el fiscal general de la Nación no investiga a la señora canciller y al señor Santos por este crimen atroz contra este joven que estaba en Colombia tranquilo y que fue capturado y entregado a los matones de Chávez para congraciarse con Chávez? ¡Qué horror, por Dios! ¿Quién responde por la fuga de Santos? Aquí uno se sorprende. Hoy vemos en el diario El Tiempo que hay una referencia al informe que Santos debía presentar sobre su viaje. No es un informe. Por favor, esto es mala fe. ¿No recuerdan que les leímos ayer la parte pertinente de la Constitución donde dice que el presidente en el año inmediatamente posterior a su retiro debe pedirle permiso al Senado para que le dé autorización previa para salir del país? Santos se fugó de Colombia. ¿Dónde está el director de Migración? ¿Quién fue el que permitió esa fuga? ¿Quién la está investigando? Eso no fue un viaje cualquiera, eso fue una fuga del país. Nueva vergüenza para la Iglesia Católica, como si faltara alguna, esta vez desde Pensilvania. Se habla de 300 curas investigados
por la violación de más de 1.000 niños y niñas, o el abuso por más de 1.000 niños y niñas, como si algo nos faltara. El viaducto que se cayó en Génova, la cuenta va en 26 muertos y 15 heridos. Por ahora no hay cifras definitivas. Eso fue una tragedia inmensa y la ingeniería italiana es de las mejores del mundo. Hay que ver los viaductos que tienen construidos, hay que ver las obras colosales de ingeniería de los italianos. Pues ahora se les cae un viaducto en plena ciudad de Génova. El expresidente de Uruguay, Mujica, se retira del Parlamento a los 83 años. Dice que está exhausto y seguramente para ese agotamiento contribuyeron sus viajes a Colombia, traído por Santos. Nunca nos han contado, nunca nos han dicho cuánto costaban las visitas de Mujica y las visitas de Felipe González, invitados por Juan Manuel Santos, y cuánto nos costaban los bandidos estos de las FARC en el hotel más costoso de América, que es el que tienen los Castro allá en La Habana. Eso nadie nos lo va a contar, nunca, jamás. Pues Mujica se retira del Parlamento. El incendio de Matis cerca de Atenas dejó 96 muertos, es la cuenta final. ¡Qué horror de tragedia! Como también seguimos lamentando muertos por el incendio mendocino, que ya parece estar en su etapa final de declive. Un bombero dio su vida por salvar a tantos. Los bomberos son los verdaderos héroes en esta enorme tragedia de los incendios en California. El Talibán ataca de nuevo. 17 muertos en remota base militar de Afganistán. 17. La ONU tiene una cifra de los venezolanos que han salido del país en los últimos meses. Oigan ustedes, 2.300.000 venezolanos. 2.300.000 venezolanos han salido de Venezuela en los últimos meses huyéndole al tirano Maduro. Y la ONU se limita a dar estadísticas. Es para lo único que sirve. ¿Vale la pena mantener un organismo así? Pues creen un organismo de estadística y dejen esa parafernalia, ese reducto de una nueva burguesía, la burguesía de izquierda, que le sirve a la ONU. ¿Para qué? Para nada, para nada. La ONU no sirve para nada. 2.300.000 venezolanos tuvieron que salir fugitivos. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace la ONU frente a ese hecho? Nada, absolutamente nada. Pero los peores días para Venezuela, por desgracia, están por venir. Ya Maduro dijo que no podía seguir regalándole gasolina a la gente, salvo a los que tuvieran el carnet de la patria, es decir, a los que lo respaldaran. ¡Qué horror! ¡Qué horror, por Dios! Pobre país hermano nuestro. Fueron presos 2 altos oficiales de Venezuela por atentado a Maduro. Ay, se sigue hablando de malestar en las fuerzas de Venezuela que están todas compradas por Maduro. Es que la técnica es diabólica. Lo que hay que hacer con el ejército para neutralizarlo es comprarlo. Entonces, llenos de bandidos cubanos que están en Venezuela y llenos de militares que están recibiendo coimas y serruchos del narcotráfico y de PDVSA a la que dejaron en rines. La renta presuntiva ahoga a los ahorradores. Aquí se está hablando de una reforma fiscal. Lo que están haciendo con la gente que tiene un patrimonio hecho a lo largo de los años y que en lugar de despilfarrar la plata compraron una casa, tienen un activo, eso es dramático. El impuesto predial, el impuesto que llaman a la riqueza y la renta presuntiva. Como usted tiene una casa o un apartamento importante, yo presumo que ese apartamento le produce ganancias. Pero si vivo aquí, no, yo presumo, están ahogando a una clase económica
y social importantísima en Colombia. Ahora los viejos se tendrán que ir, como se han ido tantos extranjeros que aquí estuvieron y se fueron porque no resisten las cargas tributarias. ¿Cuándo aparecerá el gobierno con la reforma tributaria? Para simplificar y para hacer justicia y para que no haya estas formas inicuas de confiscación de los bienes de la gente. Aquí un anciano que tiene una casa por su patrimonio valioso está condenado a morirse de hambre. Se lo roban. Y en Hoy en la Historia diremos unas últimas palabras sobre lo que fue la batalla de Inglaterra, que empezó en unos días como hoy, en el mes de agosto del año de 1940. La batalla de Inglaterra salvó a Inglaterra, pero también salvó al mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 15 de agosto del año 18. Son las 6:20 de la mañana. Bienvenidos al espectáculo de las noticias. Cuando hace apenas 16 meses, el expresidente de las FARC, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, anunció desde Mocoa que la espantosa destrucción sería controlada, que reconstruiría el hospital José María Hernández, que las viviendas serían reubicadas, que el agua potable, la luz eléctrica llegarían de inmediato y que las vacunas contra el tuétano estarían listas. Eso lo dijo él. Al escuchar esta monserga, el exministro Fernando Londoño Hoyos dijo por estos micrófonos: estas promesas se quedarán en nada, y este sarampión mediático desaparecerá cuando se lleven las cámaras de televisión. Y lo anunciado por Londoño Hoyos se repite. Ahora la tragedia de Mocoa ha regresado. El lodo y el infortunio vuelven a tocar las puertas de sus humildes habitantes, cuando apenas empezaban a reponerse del dolor que dejó la avalancha de hace casi año y medio. Los habitantes son víctimas nuevamente del invierno, mientras Juanpa juega golf en Miami. El barrio San Agustín de Mocoa, al lado del río Sangoyaco, como sucedió hace 16 meses, este sector de casas modestas fue nuevamente golpeado por la fuerza de la naturaleza, cuando se lo llevaron todo, hasta las mentiras del sátrapa prófugo, hoy jugando golf en Miami. Esta vez, sus habitantes estaban advertidos por la dureza de la tragedia que el 1 de abril de 2017 casi lo desapareció. Ahora continúan sin hospital, sin calles, sin luz, sin agua, pero con tuétano, como lo diría el sátrapa. Ahora viene la fase de prevención y de salud pública, y mañana inicia una campaña de vacunación de vacunas de tuétano, hepatitis A, varicela. Ay, qué vergüenza, vergüenza ajena, pena ajena se llama eso, ¿no? Doctor Londoño, ¿cuándo responderá Juanpa por todo esto? Bueno, Mocoa, no se hizo absolutamente nada, como lo dijimos en la hora de la verdad. Se apagan las cámaras de televisión y adiós, ¿Sí? Adiós, y adiós, y adiós. Ahí dejaron a Mocoa igualitica. Y nos decían que era cargadilla suya contra Juanpa, que que eso lo iban a arreglar, y vea. No se hizo nada para mitigar los riesgos, para mitigar los peligros. Las casas quedaron al borde de ese precipicio que están talando las aguas de esos ríos torrentosos, que cuando hay lluvias muy fuertes se desbordan y causan estas tragedias. Igualito. ¿Qué hizo Juanpa? Nada. Como no hizo nada en nada. Distinto de publicidad, pero ¿usted se acuerda esos días? Iba el presidente, iban los ministros, y las cámaras de televisión. ¿Y quién controlaba la plata que mandaron allá? Porque hubo mucha plata. El IVA era por la plata. Ah, pero pues usted se acuerda quién era el contralor. Bueno. El contralor, que, como alguien dijo, con mucha ironía y con un sentido muy, muy negro del humor,
dijo, este hombre que se dedicó 5 días a hablar contra la corrupción mientras había callado 1455 días anteriores. Claro, pues porque el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela, ¿no? Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Cerca de 2.3 millones de venezolanos han dejado su país por la crisis. Este fue el dato que dio ayer la Organización de Naciones Unidas. La mayor parte de las personas que abandonaron Venezuela se han dirigido a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Según el portavoz de la ONU, la mayoría señala la falta de alimentos como la principal razón de su marcha. Además, hay carencias severas de medicinas básicas y de equipos médicos. Por ejemplo, se calcula que más de 100.000 pacientes con VIH están en riesgo por falta de acceso a los medicamentos necesarios y además enfermedades previamente erradicadas como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria han vuelto y están en aumento. Este elevado nivel de migración de venezolanos ha ocasionado que ayer en Ecuador el alcalde de Quito declare emergencia humanitaria, pues no hay la infraestructura necesaria para albergar a la gran cantidad de venezolanos que llega a la ciudad. Esto sucede menos de una semana después de que se anunciara el estado de emergencia en 3 provincias de ese país. El alcalde de Quito espera que con esta medida se eliminen los impedimentos para atender con rapidez a los migrantes. Mientras tanto, se conoció también ayer que 6 países se unen para denunciar a Maduro en La Haya. Sería la primera vez que tiene lugar una denuncia de este tipo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Fuentes diplomáticas de la Organización de Estados Americanos informaron que al menos 6 gobiernos de la región están dispuestos a acudir al Tribunal Internacional para denunciar al dictador. Se trata de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay, los cuales están en conversaciones para emprender la denuncia contra Maduro y otros funcionarios del chavismo en Venezuela. La idea es enviarlo en bloque. El hecho de que un país presente una denuncia así supone más beneficios procesales que si un tercero, como una organización, lo hace, pero que lo presente un conjunto de países tiene aún más peso político, indicó uno de los informantes de la OEA. La denuncia conjunta se basa en el informe de un panel internacional independiente convocado por la Secretaría de la OEA, que a fines de mayo concluyó que hay fundamento suficiente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Con esta demanda ante la CPI, el organismo debería actuar de manera inmediata y automática para iniciar la investigación contra Maduro. Sin embargo, hay serias dudas sobre lo que puede hacer esta Corte. A pesar de eso, es un paso importante que 6 países se decidan a denunciar a Maduro, cosa que hasta ahora solo habían hecho organizaciones no gubernamentales. Lo triste es que mientras se avanza en todos estos trámites y salen las declaraciones y estudios, los venezolanos mueren de hambre o de cualquier enfermedad. ¿Eso no es un genocidio? ¿Eso no es un genocidio? Están matando a la gente en Venezuela. ¿Cuántos niños han muerto? Por carencia de lo más elemental, por falta de nutrientes, para mantenerlos, sobre todo cuando nacen con algún problema que además es más que explicable con unas madres que han padecido hambre durante el embarazo. Entonces, eso es un genocidio. ¿Cuánta gente de edad ha muerto simplemente porque no hay medicinas y porque no tiene que comer? La gente comiendo de la basura. Eso es un genocidio. Están matando a la población de Venezuela. Unos zampones, unos bandidos que se robaron el país más rico de América. Y nadie hace nada. Entonces uno se pregunta, Vanessa, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para llevar estadísticas? Para darle puesto a unos mamertos. Para darle puesto a unos mamertos. Para eso sirve la ONU. Para darle puesto a Messiano para que venga aquí a Colombia a hablar de la paz con las FARC, mientras esto está lleno de narcotráfico. Y hablando de la entrega de unas armas que nadie pudo ver nunca. Y para eso sirve la ONU. Y entonces este caso, donde 2.300.000 venezolanos tuvieron que salir fugitivos de las cornadas que da el hambre, como dijera un famoso torero, esos no se tienen en cuenta, y los que han muerto, y los niños con retardo mental, y el mundo no hace nada contra este tirano, contra este miserable que arruinó el país más rico. Es que uno dijera, no, es que la pobreza de Venezuela, estamos en un sitio del África donde ya no se produce nada, entonces a ver cómo se hace para...
por Dios, ¿se hace para qué? En Venezuela brota petróleo por todas partes, los yacimientos más ricos de minerales que hay, las fuentes de agua más gigantescas, un campo más que suficiente para darle de comer a los venezolanos y exportar comida. Y con todo eso, Venezuela tiene hambre. No, por favor, se la robaron. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hablamos hoy de la reforma tributaria radicada el día de ayer en el Congreso de la República por parte de la bancada de Cambio Radical. Esto en medio de un pulso político que el partido liderado por Germán Vargas Lleras comienza a plantearle al gobierno Duque, y lo hace precisamente radicando un proyecto de ley que recoge toda la plataforma fiscal que presentó durante su campaña el hoy derrotado Vargas Lleras. Un pulso político que pone el ritmo en la agenda legislativa al ministro Alberto Carrasquilla, quien aún no ha presentado la reforma fiscal que el gobierno pues está preparando. Pero miremos con detenimiento lo que está proponiendo Cambio Radical. Entre otras cosas, una tarifa del impuesto sobre la renta de los negocios que queda en 30% de la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades, una tarifa del impuesto sobre la renta para las rentas agropecuarias, hoteleras y turísticas diferencial del 10% durante los próximos 30 años. También propone esta reforma tributaria una tarifa del impuesto sobre la renta para las inversiones de portafolio de inversionistas extranjeros. Asimismo, plantea la deducibilidad del 100% de los tributos que afectan la actividad económica de los contribuyentes, al igual que todos los costos y gastos relacionados con la misma. También propone esta reforma de Cambio Radical la eliminación del gravamen a los dividendos y a las participaciones de sociedades. Pretenden también desgravar la utilidad en la venta de acciones bursátiles, eliminar la renta presuntiva. Los contribuyentes que generan rentas no tendrán que liquidar y pagar el impuesto sobre la renta por poseer un patrimonio. También hay un cambio importante en el 4 por mil, que muchos ha discutido este tema. El 4 por mil se convierte en una retención en la fuente que es 100% recuperable en el impuesto sobre la renta. Plantea el descuento en el IVA del 100% del IVA pagado a la adquisición de bienes de capital y la eliminación del impuesto de timbre. Esto, entre otras cosas, también plantea la separación de la DIAN de las funciones de fallar los recursos de los contribuyentes a la vez que emite conceptos e interpretaciones legales. Los conceptos y las interpretaciones legales quedarían en cabeza del viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda. Estos son algunos de los principales puntos de la reforma tributaria que presentó Cambio Radical. Ya veremos cómo se posiciona el gobierno Duque frente a esta iniciativa y veremos si será esta, la de Cambio Radical, la que marque la pauta del futuro fiscal de nuestro país, o si por el contrario el gobierno insiste en presentar una reforma tributaria distinta o una que complemente lo que Cambio Radical propone. Pulso político en el Congreso, pero el futuro económico de nuestro país está en medio de ese pulso. 30% para el impuesto a las sociedades. En los Estados Unidos está en el 21%. Sí, sigue siendo alto. Bueno, sí. Bueno, por eso. Y entonces el inversionista internacional dirá, aquí me cobran el 21% y estoy en los Estados Unidos. Me voy a Colombia a aventurar y me cobran el 30%. Eso después de esta reforma tributaria, si es que se aprueba. Porque en este momento, ¿en cuánto está la contribución, el impuesto a la renta? Porque como esto hay tantas cosas y tantos adornos y tantos enredos como los que armó Santos con la legislación tributaria, que uno ya ni sabe cuánto es lo que tiene. Una cosa y otra estamos en el 70%, ¿no? El 70% es el total de la carga tributaria. La cuarta más alta del mundo. ¿Quién viene aquí? La renta presuntiva. La renta presuntiva, una persona anciana que hizo toda la vida un patrimonio, que tiene una bonita casa, que tiene un buen apartamento, le presumen que gana renta por ese apartamento. Pero si yo vivo aquí, yo no tengo renta. No, pero yo presumo que tiene renta. ¿De dónde saca recursos? ¿De dónde ingresos para pagar ese impuesto? Después de que ha pagado impuesto predial y después de que ha pagado impuesto de la riqueza. No. Es que esto es insoportable. Claro, resulta expropiatorio y bueno, una de las propuestas de Cambio Radical es confiscatorio. Sí, señor. Y la propuesta de Cambio Radical es eliminar esa renta presuntiva, precisamente. Pues es que no hay derecho. Ahorita está en 34%, o sea, ellos dicen que al 30%.
¿Que lo van a bajar al 30? Al 30, sí. O sea, le bajan 4 puntos. 4 punticos el impuesto a las sociedades. Bueno, y en los Estados Unidos está en 21. Y el recaudo aumentó. ¿Por qué no se habla de ese tema? ¿Cómo aumentaría el recaudo si los impuestos se cobraran más fácilmente y los impuestos fueran razonables? La gente dice, me cuesta más ponerme a evadir y a eludir los impuestos y a hacer maromas, los pago con tranquilidad y aquí está mi plata, ¿no aumentan los recaudos? El señor Laffer decía que sí, dice que sí, y tiene las pruebas matemáticas. Y en los Estados Unidos esto se dio, Vanessa. Claro, la receta les está funcionando. Les está funcionando la receta. Bajaron las tarifas y subieron los recaudos. Claro, pero no solo los recaudos, sino también el salario, el empleo. Todo se multiplicó. Porque es que el tema tributario es el gran enemigo de la productividad. De manera que este tema está pendiente. El Centro Democrático nos parecía que tenía una propuesta ya elaborada desde la época de la campaña, evidentemente no la tenía. Y si la tiene muy engavetada porque pues se les adelantó Cambio Radical. No, está trabajando en eso el ministro Carrasquilla. ¿Y con qué van a salir? ¿Con qué van a salir en simplificación de las cosas? Es que dice, le vamos a cobrar impuesto a todo el que se gane 1.900.000 pesos mensuales. A esa persona, ¿cuánto le cuesta presentar declaración de renta y llevar una contabilidad y hacer las cuentas? ¿Cuántos son los gastos asociados a una declaración de renta? Sí, pagar el contador. Pagar el contador porque necesita contador, porque la cosa es tan complicada que no hay quien medianamente informado sea capaz de declarar renta en Colombia. Así es. Muy bien. Cambio Radical pues puso una pica en Flandes con su reforma tributaria. Vamos a ver el gobierno del presidente Duque por intermedio del ministro Carrasquilla cuando presenta la nueva reforma, que esta tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Es que ¿de cuántos artículos se compone el estatuto tributario en Colombia? No, doctor Londoño, eso es un laberinto. Yo no he visto eso hace mucho tiempo, ni lo quiero ver, ni lo quiero ver, no me quiero enterar, pero entiendo que son cerca de 1.300 artículos. Ahora le confirmo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es capaz de manejar eso? ¿Quién es capaz de manejarlo? El señor de la DIAN, que ahora montó oficina de abogados para prestarle asesoría a la gente y explicarle cómo resolver el galimatías que él montó. Él tiene el know-how. 933 artículos. Ese es el comienzo. Tributario. Ese es el comienzo. Hay muchas normas complementarias, me dicen que eso suma a 1.300. A 1.300 artículos. Pero si fueran 900 y tantos, ¿quién se lee? ¿Quién los entiende? ¿Quién los interpreta? Imposible. ¿Quién los pone de acuerdo unos con otros? Ni el contador más avesado. Por eso hay que hacerle cursos a los contadores para que aprendan eso. ¿Y el ciudadano del común, que se supone que es el que paga el impuesto? No, esto es inaudito. Esto es inaudito. El sistema fiscal en Colombia hay que volverlo pedazos para hacer una cosa transparente, nítida, clara, de manera que la gente pague impuestos y que los pague con gusto. Y tenemos mayores recaudos que los que tenemos en medios de semejante galimatías que han montado unos supuestos expertos y después se quejan de la evasión. Es que hay que atacar la evasión. Es que la gente evade muchas veces porque no tiene más alternativa. ¿Es un problema de supervivencia o es un problema evade? Dicen que evade, pero es como él ha entendido un conjunto de leyes que son de imposible interpretación. Muy bien. Vamos pues con Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde el lunes de esta semana, la Corte Constitucional se está trabajando en el examen de la famosa ley estatutaria para la Justicia Especial para la Paz.
donde la discusión se está centrando en 3 puntos que son clave. El primero tiene que ver con las consecuencias para quienes incumplan los compromisos de la JEP o los que llamamos reincidentes en la delincuencia y en este caso la guerrilla. También se definirá el tratamiento que tendrán quienes están inmersos en los delitos sexuales contra menores de edad y si ellos pudieran o no pudieran entrar eventualmente a ser beneficiados con penas en la Justicia Especial para la Paz. Recordemos que este fue un punto álgido que se trató en el Congreso de la República, donde desde el partido de la U, con el apoyo del Centro Democrático, se negó esa posibilidad que estaban esperando los guerrilleros y que inclusive decían ellos, eso cambiaba sustancialmente el acuerdo que habían firmado. En la ponencia también se va a determinar el orden de las mayorías que deben ser necesarias para la aprobación de leyes estatutarias. En este sentido, esta ponencia señala que el Pleno del Senado no puede contar con las 3 curules de los legisladores, estoy hablando del Congreso anterior, del Congreso pasado, que las perdieron por hechos de corrupción, para los que se le aplica la famosa silla vacía, y tampoco se podía contar con los 12 impedimentos que fueron aprobados en ese momento. Hoy miércoles, 15 de agosto, a partir de las 9:15 de la mañana, seguirá el estudio con la ponencia señalada en el orden del día. La ponencia pide avalar la ley, pero con condicionamientos, o sea, va a ser una ponencia, una sentencia modulada que está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, que analiza la constitucionalidad de los 162 artículos de la ley estatutaria para la JEP. Esperemos que en la Corte Constitucional no olviden que el Estatuto de Roma ha declarado delitos de lesa humanidad, el secuestro y la violación de niños y mujeres. Entonces, en concordancia con lo aprobado en el Congreso, los narcoguerrilleros que tuvieran procesos por estos horribles casos deben salir inmediatamente de la jurisdicción y no tenemos los colombianos que seguir esperando a ver a ciertos guerrilleros caminando como si nada hubieran hecho en la vida cuando son culpables de haber violado y asesinado a los niños del país. Bueno, de Mario, una preguntita a propósito de la JEP. ¿No ha tenido tiempo para mirar si el delito que estaba cometiendo Santrich, por el cual está solicitado en extradición por cortes de los Estados Unidos, fueron anteriores o posteriores a la firma del acuerdo? No han podido. ¿No han podido? No. ¿Cuánto tiempo llevan estudiando ese tema tan delicado? Señora Triana, ¿es como se llama la señora esa? Patricia Linares. Linares. Ya. Señora Linares, ¿no les alcanza el tiempo para determinar si unos hechos son anteriores o posteriores a una fecha? Eso que se hace en 15 minutos. Le doy media hora, pues, porque ustedes son lenticos. Lentos en todo sentido. Les doy media hora. ¿Cuánto tiempo llevan estudiando ese Santrich tema? fue capturado a mediados de abril, entonces saca la cuenta. Bueno, abril, a mayo, a junio, a 4 julio, meses. a agosto. Llevan 4 meses y no se ha podido determinar si lo están pidiendo por hechos anteriores o posteriores a diciembre del 2016. Es la Pero fecha, ¿no? más, sí señor, y más me da la impresión, ellos estarán esperando que diga la Corte hoy sobre el tema de reincidencia, porque también tienen que pronunciarse sobre la extradición de los miembros de la guerrilla que tengan pedido por parte de otros países, exactamente de los Estados Unidos, porque aquí vuelven otra vez al tema de si son competentes, de si tienen que revisar o no, si es posterior o anterior la conducta cometida para poder ser objeto de extradición. Eso es otro de los asuntos que también debe definir la Corte hoy. Esperemos que así lo haga. Bueno, y todos vimos pues lo que está pasando con la justicia colombiana. Ayer condenaron a José Miguel Narváez a 30 años de presidio por el asesinato de Jaime Garzón. Vea, pongo la mano en el fuego. Narváez no tuvo nada que ver en ese asesinato. Nada. Pero se reunieron unos paramilitares, 3 o 4 o 5, a decir que Narváez instigaba a Carlos Castaño para que asesinara a Garzón. ¿Cómo le parece? Pero nadie dice ni qué le dijo, ni dónde le dijo, ni cuál fue el nivel de eficacia de esa instigación. Unos paramilitares se reúnen y dicen lo que les da la gana y condenan a Narváez. Pero cuando hay unos paramilitares que estarían muy dispuestos a contar toda la verdad sobre el crimen de Álvaro Gómez, ahí sí, eso no vale. Eso no vale. Lo de Narváez es inventado. Lo de Álvaro Gómez es cierto. Ellos saben, ellos tienen la clave para averiguar cómo era lo del coronel González y cómo era esa trama infecta que había para asesinar a uno de los hombres más grandes que tenía el país en ese momento, y no pasa absolutamente nada.
Entonces ahí está la JEP, y entonces la JEP hace lo de los desaparecidos no, muertos de Suacha, unos delincuentes que se iban para hacerle fiestas y hacerle mandados a unos narcotraficantes. ¿Qué iban a hacer allá? Ah, bueno, pero condenaron a los militares y los condenaron a 40 años. Pero les dicen, si ustedes confiesan y si ustedes dicen cosas interesantes, le rebajamos los 40 años a 5. Claro, en eso consiste uno de los criterios que tiene la gente para poder acogerse a la JEP. Muy Decir bien. verdad. Verdad Muy bien. que a ellos les parezca que es verdad. Bueno, para Muy hacer bien. claridad. Periodismo investigativo.